Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy os traigo más curiosidades de Hanako y su casa, espero que os gusten. Número 1. Como todos ya sabemos, las materias favoritas de Hanako eran salud y educación física. Pero, ¿a que no sabías que la materia que este más odia es lengua? Ya que este odiaba mucho hacer los ejercicios de kanjis, porque le costaban muchísimo y tenía muchas faltas de ortografía. Ya veo que las faltas de ortografía nos persiguen a todos, ¿verdad, gente? Número 2. Como todos sospechábamos hace años, el sello negro que tiene su casa en la cara es el sello de los Yorishiro, revelando así que el Yorishiro de Hanako es su casa y solo 2 personas pueden arrancarlo, Nene y Hanako. Número 3. Su puesto favorito en los festivales es el puesto de los juegos Katanuki. Los Katanuki son juegos tradicionales de los festivales japoneses, donde debes recortar formas de azúcar endurecidas. Espera, esto me suena. Aunque admite que le da vergüenza que lo vean jugar, ya que parece que lo disfruta muchísimo. Esto demuestra que Hanako aprecia las tradiciones simples y nostálgicas. Número 4. La actitud de su casa hacia Hanako va enfocada a una cosa: a cultivar su odio y resentimiento en él, para que en un futuro este arranque su sello y este pueda cumplir el deseo que le prometió a una persona. Número 5. Según Hanako, este no tiene miedo a los rayos fuertes, aunque esto sinceramente es una mentira muy grande, ya que cuando este los oye se piensa que es Teru y corre a esconderse. Número 6. Su casa en total ha concedido 4 deseos, todos estos siendo tergiversados por él, para que la persona que lo pidió acabe muy mal. Mitsuba? Número 7. A Hanako le gustaría poder cambiar de forma a una más amenazante. Concretamente, a este le gustaría volverse un kaiju gigante para destruir cosas. ¿Estáis seguros de que el malo de la historia es su casa y no Hanako? Porque... Número 8. Su casa tiene una gran obsesión por su hermano Hanako. Esto le viene a causa de su posesión, ya que cuando eran pequeños su casa se sacrificó para que Hanako pudiera vivir. Entonces, el demonio, al poseer a su casa, amplificó este amor de hermanos a una obsesión enfermiza. Esta obsesión hacía que su casa maltratara a Hanako, hasta el día que este lo mató, haciendo que su obsesión fuera mayor en su reencarnación. Número 9. A Hanako le gustan los gatos, los perros y los conejos, y piensa que los mokes se parecen a los conejos. Su aprecio por los animales refleja un lado sensible y cariñoso. Además, la comparación entre mokes y conejos destaca la manera en que Hanako encuentra ternura en las criaturas sobrenaturales. Sí, claro, aprecio, más que nada, este se los quiere comer. Número 10. Su casa parece darle poca importancia al tema de su propio asesinato, y a menudo hace referencia a él sin dudarlo. Este se alegra al ver el dolor en el rostro de alguien, y comenta que el rostro de Amane antes de morir es su expresión favorita. Número 11. Hanako suele bromear constantemente, y es complicado saber cuándo dice la verdad y cuándo no. Pero aún así es alguien confiable, que fingirá desinterés, mientras que en secreto hará todo lo posible por echarte una mano, como pasa en el caso de Nene. Número 12. No está claro qué motiva a su casa a ir tan lejos en causar caos en la escuela, aunque su casa ha declarado que le gusta la expresión de las caras de las personas cuando éstas deciden dejar de contenerse. Se ha demostrado que cree que las reglas y el orden entre los espíritus y los humanos no son necesarias, y piensa que los espíritus
deberían actuar como quieran. Número 13. Cuando se nos presenta a Yugi Amane, se nos presenta como un niño aterrorizado, tímido y débil, que se avergüenza con facilidad, pero que fuerza una sonrisa para que no se preocupen por él, a pesar de estar herido. Amane se culpa a sí mismo por las cosas que le pasan y perdona sin rencor a Tsukasa, quien es quien le pega. Con esto nos dan a entender que la forma de ser de Hanako es simplemente una máscara que encubre al verdadero Yugi Amane, el cual sale a flote cuando están Tsukasa o Nene cerca de él, siendo estos dos los únicos que logran sacar esta parte de él. Número 14. Tsukasa posee dos nubes negras con patrones de círculos rojos y azules respectivamente, y este es capaz de usarlas para engañar a los demás. En su primera aparición convirtió uno en una de las 1000 grullas negras. Este gesto tiene un significado importante, ya que en la mitología japonesa tienen una leyenda de las 1000 grullas blancas, la cual significa que la persona que envía estas grullas desea que la persona a la que se lo envía se recupere de una enfermedad. Así que en este caso, enviarle 1000 grullas negras a Hanako puede significar que este desea que Hanako se muera de una forma dolorosa. Número 15. Hanako se encarga de eliminar a las apariciones malignas y que la paz siempre esté presente entre los espectros y los humanos. Es decir, que cualquier problema que haya, este lo resolverá sin importar el costo. De hecho, este ha derrotado a más de 50 espíritus malignos, aunque no se atreve con el principal, su hermano. Número 16. Tsukasa es capaz de llevar a cabo actos extremos de violencia, sin remordimientos. Número 17. Se muestra que Hanako y Tsukasa comparten la misma técnica para enviar a alguien a dormir. Número 18. La razón por la que Hanako es chico y no chica, como la historia original, es porque las autoras querían hacer una historia romántica clásica con drama. Y ahora, antes de irme, tocan los saludos, que son muchísimos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un saludo para The Contortionist _Hanna, Alma Yasmin Medina, Roxana Viane López Luna, Jai Z6T, Axel Itzel 6434, Víctor Manuel Montoya Rubio, Mayra Alfaro, Dayane F2F, Sam C, Jennifer Estupinan, Lumi Bret, Dana Barroso, Choco Osifuz, Nani Katui, Sofía Zaret y Jane KM.